Entonces les comentaba que hicimos una selección de algunos de las bibliografías, probablemente algunas donde quizás había o eran muy nuevas o tenían algunos conceptos que nos parecían interesantes de trabajar, y debo decirles que, bueno, a ver si me deja pasar acá, ahí está. Esta es la bibliografía que les enviamos a ustedes, pero debo decir que no es la única en la que nos basamos para preparar el Ateneo. De hecho, en realidad la semana pasada hubo un webinar sobre GMP, microbiota y algunos que dio justamente Elvira Verducci, que es la autora de uno de los artículos que compartimos con ustedes, y definitivamente eh, tomé algunas cosas de su presentación que eran muy interesantes. La idea de hoy es abordar, por un lado, las características y una descripción general del GMP, cuáles son los principales efectos y beneficios que están descritos, y hablar también un poco de cómo son los sustitutos proteicos a base de glicomacropéptidos. Entonces, lo primero que tenemos para decir es que el glicomacropéptido es un péptido bioactivo, está cialilado y fosforilado y se deriva de la leche de vaca. También es llamado caseíno glicomacropéptido o CGMP, como lo van a ver en algunas de las bibliografías. Se obtiene por hidrólisis de la capa caseína por acción de la quimosina durante la elaboración del queso. Ahora vamos a ver un diagrama con toda la explicación. Y conforma alrededor del 20% del contenido proteico del suero del queso. Como suele pasar con algunas de las cosas que y estamos habituados en biología a que pase eso, eh, esto es un producto que apareció, es un producto que era descarte dentro de la elaboración del queso. Por alguna misteriosa razón azarosa, a alguien se le ocurrió revisar qué pasaba con eso que se descartaba, y se encontró con esta molécula que definitivamente le resultó atractiva. La empezó a estudiar un poco mejor y a decir, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Y bueno, eh, resultó ser sumamente interesante porque tiene un perfil de aminoácidos único para su utilización en fenilcetonuria y tirosinemia, por ser bajo en aminoácidos aromáticos. En realidad, en su forma pura, natural, no tiene fenilalanina, ni tirosina, ni triptofano, sino que esos son aminoácidos que van a eh, sumarse al glicomacropéptido, digamos, por una contaminación, si ustedes quieren. ¿Sí? Ahora lo van a ver bien y se van a dar cuenta de qué les hablo. Pero también es bajo en otros aminoácidos esenciales y potencialmente esenciales para los pacientes metabólicos, y a su vez rico en algunos aminoácidos que pueden ser interesantes, como la treonina, la isoleucina y la valina. Además de los aminoácidos, contiene un 50 a 60% de carbohidratos, incluyendo galactosa, N-acetilgalactosamina y ácido N-neuramínico, que es el principal ácido ciálico de las células humanas. Es un péptido acídico y fílico y termoestable. Esto es importante porque, junto con el resto de las características que mencionamos, le confiere al producto propiedades nutricionales y nutracéuticas únicas. Yo les decía que íbamos a ver un poco de cómo se obtiene, qué pasa con la producción del queso y en qué minuto aparece el glicomacropéptido. El glicomacropéptido, si ustedes ven acá, ¿ven mi puntero? Sí, creo que sí. Sí, se ve. Sí, Perfecto. perfecto. Cuando se agrega la renina para formar la cuajada, se va a producir la hidrólisis de la capa caseína, que va a producir, por un lado, la cuajada, ¿sí? El coágulo, eh, separando a la paracaseína, y esto es lo que se va a utilizar para la elaboración del queso, y a su vez se va a desprender de ahí el glicomacropéptido, que
que va a constituir, va a formar parte de la fracción sérica en la elaboración del queso. Esta fracción, esta fracción sérica no tiene solo GMP, sino que tiene además, ¿sí? O sea, alrededor del 20% corresponde a GMP y el resto de las proteínas de esa fracción sérica son beta-lactoglobulinas y alfa lactoalbúmina, ¿sí? Entonces, ahí, en el contacto con esas otras proteínas, es que se produce esa especie de contaminación, si ustedes quieren, donde el GMP se va al GMP se le van a sumar estos otros aminoácidos, ¿sí? Que si no, no estarían presentes en forma natural. No los tiene el glicomacropéptido en sí, sino que son producto de esta unión con otras proteínas del suero. Entonces, toda esa fracción sérica tiene que procesarse para poder aislar el glicomacropéptido, ¿sí? Y una vez que se aísla es cuando se va a hacer esta purificación que no llega a eliminar completamente los residuos de fenilalanina y tirosina. Y es por eso que todas los glicomacropéptidos eh, eh, que se obtienen a través de este aislado contienen cantidades residuales mínimas de estos dos aminoácidos. Lo que se obtiene en ese momento es un glicomacropéptido, un aislado de glicomacropéptido sin modificar, y ahora vamos a ver a qué hace referencia lo de la modificación. Lo que se obtiene, este GMP aislado sin modificar, va a ser alto en trionina, isoleucina y valina y bajo en aminoácidos esenciales, entre los cuales vamos a encontrar la fenilalanina, y condicionalmente esenciales, entre los cuales vamos a encontrar la tirosina. Entonces, en esta estructura de glicomacropéptido, acá estamos hablando de una cadena de 64 aminoácidos, ¿sí? Por lo tanto, estamos hablando de un péptido de proteína intacta, natural, lo cual va a permitir que el proceso tanto de absorción como de utilización sea más fisiológico. Y a su vez, debido a estos hidratos de carbono que les comentaba, que se van a unir en sitios específicos de glicosilación, es que se obtiene o que el glicomacropéptido ofrece una serie de efectos prebióticos que son altamente importantes para nuestros pacientes. ¿Cuáles son los principales efectos benéficos, y no todos, sino los principales realmente, que se le atribuyen al glicomacropéptido? Como comentábamos recién, hay una mayor eficacia tanto en la utilización proteica como en la retención de nitrógeno, y esto contribuiría, en definitiva, a una mejora en el crecimiento de los pacientes. Además, no solo por la mayor, digamos, retención nitrogenada, que va a permitir una mejor síntesis ósea, sino también por algunos efectos sobre la vitamina D, ¿sí? Sobre la biodisponibilidad y la absorción de vitamina D, aparentemente mejoraría la salud, la salud ósea a largo plazo. No hay discusión acerca de que es un producto que tiene mucha mejor palatabilidad que las fórmulas de aminoácidos, por justamente tratarse de proteína entera, proteína intacta, y esto entonces está altamente relacionado con un aumento en la adherencia al tratamiento, lo cual, en definitiva, también influiría sobre el control metabólico. Y finalmente, aunque no menos importante, están descritos una serie de beneficios a nivel gastrointestinal y de efectos sobre la microbiota, algunos de los cuales les voy a comentar hoy.
En relación a la retención de nitrógeno que yo les mencionaba, este es un gráfico bastante antiguo, pero que daba cuenta de, en morado tienen la cantidad, la concentración de aminoácidos en plasma, que es mayor cuando se usa GMP que cuando se usan fórmulas de aminoácidos libres, y que en definitiva está reflejando una tasa de digestión y absorción más lenta. Paralelamente, hay un menor nivel de nitrógeno ureico cuando usan GMP versus los aminoácidos libres, las fórmulas de aminoácidos libres, lo cual es un indicador de menor ureagénesis hepática, menor degradación proteica y, consecuentemente, menor carga renal. Yo les decía además que en relación a fenilcetonuria y microbiota hay ya trabajos antiguos que muestran que los pacientes PKU, fruto de la dieta que consumen habitualmente, tienen una disbiosis, es decir, tienen una microbiota diferente de la de los pacientes, o mejor dicho, los individuos sanos no fenilcetonúricos. Y trabajos bastante antiguos ya daban cuenta de esta situación, mostrando que había especialmente un aumento de los bacteroidetes y una disminución muy marcada de los firmicutes, ¿sí? Así como también la presencia de algunas familias de bacterias que no aparecían eh, en los individuos no PKU, en los individuos sanos. A su vez, algunos estudios mostraban tempranamente que cuando, y esto es un gráfico que es en ratones, pero van a ver que es absolutamente eh, este, trasladable a humanos, cuando se los alimentaba, los ratones recibían una dieta a base de GMP, había una mayor producción de butirato frente a los alimentados con una dieta a base de fórmulas de aminoácidos libres. Y esto se vuelve a corroborar, fíjense, en 2019 y en 2018, los mismos tipos de observaciones. La mayor, o mejor dicho, los cambios en la población de firmicutes en los pacientes PKU, gatillados por la dieta o promovidos por la dieta, así como el impacto negativo sobre la producción de butirato en los pacientes PKU. Y acá aparece otra vez Elvira Verducci, que yo les comentaba que fue la médica que presentó el webinar sobre microbiota la semana pasada. Incluso decirles que, bueno, no tengo que aclararlo, pero la microbiota hoy constituye casi que uno podría solo especializarse en microbiota, y no sé si lo lograríamos aprender todo. Pero justamente en uno de los trabajos de Elvira Verducci que compartimos con ustedes, ella evalúa los efectos del glicomacropéptido sobre la microbiota, y lo que hace es comparar eh, tres tipos distintos de fórmulas. Una fórmula exclusivamente a base de aminoácidos libres, que es la de la izquierda en barras verde oscura, una fórmula a base de GMP, que es la de la central en amarillo claro, y las barras rayadas de la derecha son una fórmula, una mezcla de aminoácidos libres y GMP en una proporción 1:1. Y lo que se observa, ella trabajó con varios indicadores, pero los más importantes, las células CACO2, que a modo de recordatorio son células que se utilizan en estudios in vitro y que lo que permiten es estudiar principalmente la integridad de la barrera intestinal. Y lo que ella observó es que el glicomacropéptido preserva la vitalidad de las células CACO2
¿sí? Eso lo tenemos que observar en la última barra, fíjense a la izquierda, la barra de 50, de una concentración de 50 miligramos por mililitro, con aminoácidos, con fórmulas a base de aminoácidos, tiene una disminución importante de la vitalidad por debajo del 50%, eh, un poco mejor la mezcla de GMP con aminoácidos, con fórmula de aminoácidos libres, pero en el caso de los productos o de del GMP no se presenta esta afectación, ¿sí? Se conserva completamente la vitalidad de estas células, lo cual confirma que es un producto en principio más seguro que las fórmulas a base de aminoácidos libres. Por otro lado, lo que se observa en estos gráficos es que el glicomacropéptido restablece los niveles fisiológicos intracelulares de las especies reactivas de oxígeno inducidas por peróxido de hidrógeno en este mismo tipo de células, ¿sí? Fíjense cómo acá aumentan enormemente y acá con el GMP se mantienen dentro de los valores de control, ¿sí? Y la combinación de GMP más fórmula libre de aminoácidos tiene un comportamiento mejor que las fórmulas exclusivamente a base de aminoácidos libres, ¿sí? No llega a ser tan bueno como es GMP exclusivo, pero aventaja a las fórmulas de aminoácidos en forma exclusiva, con lo cual uno podría pensar que quizás es más recomendable usar una combinación, si no puedo usar exclusivamente GMP, que continuar solo con las fórmulas tradicionales. Finalmente, lo que ella evaluó fue el efecto del GMP en relación a la producción de citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Y otra vez, miren, hasta la cuarta, los primeros 4 gráficos de izquierda a derecha, lo que nos muestran arriba son el efecto sobre las citoquinas proinflamatorias, ¿sí? Tanto de los aminoácidos libres en verde oscuro y la combinación, la mezcla con rayitas, en las barras rayadas, ¿sí? Y en todas es alto, mientras que en las de abajo ustedes ven que está más modulado, mejora los niveles de citoquinas proinflamatorias, de alguna forma como que las puede compensar. En el último gráfico, el de la derecha, lo que se ve son las antiinflamatorias, que otra vez tiene un mejor comportamiento el glicomacropéptido frente a las fórmulas de aminoácidos libres y a la combinación de los dos tipos de fórmulas. Otros efectos potenciales, a mí me resultó llamativo, esto me resultó interesante. Hay más estudios que están investigando un poco más esta relación, pero me pareció importante entender que la tirosina proveniente de las fórmulas a base de aminoácidos es menos biodisponible, entre otras cosas, debido a que es más degradada por la flora intestinal en comparación con la tirosina que se aporta a través de una fórmula de GMP. Y esto gracias a su efecto prebiótico. Cuando tengo una mejor situación general de la microbiota, voy a tener entonces una mejor acción, una mejor funcionalidad de esa microbiota frente a todos los nutrientes que recibe, que se le aportan. Y definitivamente, en el caso de la tirosina, estamos siempre muy preocupados cuando hablamos de PKU, de que sea bien absorbida. Y esto podría explicar por qué muchas veces, a pesar de que suplementamos a los pacientes con tirosina extra, no logramos que
los pacientes mejoren sus niveles de tirosina, ¿sí? Entonces esto podría de alguna forma explicar parte de esta situación. Ahora bien, cuando yo tengo, en base a todos estos estudios, que pensar y diseñar un sustituto proteico a base de GMP, lo primero que tengo que saber es que para que resulte adecuado, el GMP debe suplementarse con algunos aminoácidos porque, como habíamos visto, es incompleto. Entonces, para poder cumplir con los requerimientos de aminoácidos esenciales de la OMS, para poder prevenir deficiencias de ciertos aminoácidos esenciales que pudieran terminar siendo limitantes para la síntesis proteica, especialmente la tirosina, en el caso de los PKU, y para garantizar una buena proteína, una proteína de buena calidad en general, que sea capaz de favorecer y promover el crecimiento, el desarrollo y la reparación de tejidos, necesitamos a ese GMP aislado adicionarle aminoácidos. En general, eh, las proporciones entre, o sea, prácticamente no hay ningún sustituto proteico a base de GMP que no haya hecho este agregado. Y en general son bastante similares los contenidos de los aminoácidos, pero la proporción entre GMP y aminoácidos libres suele variar entre eh, los distintos productos que hay hoy en el mercado. Los productos de Vitaflo están alrededor de 60% de glicomacropéptido y 40% de aminoácidos libres. Ay, me fui de más. Y en esta tabla que está en uno de los artículos que compartimos con ustedes, lo que ven acá es el perfil de aminoácidos de los distintos sustitutos proteicos por cada gramo de proteína equivalente, y como van a ver es bastante similar, no hay grandes diferencias. Sin embargo, cuando vamos a la composición nutricional, pensando en otros macronutrientes de estos sustitutos proteicos, el artículo que les compartimos tiene una tabla que la verdad que es una tabla bastante compleja de analizar, al menos como para considerar, bueno, cuál me conviene entonces prescribir, o cuál es o qué características, qué los diferencia y qué los asemeja. Y yo creo que parte de esta dificultad o esta confusión está dada porque a lo largo de toda la tabla va utilizando distintas formas de expresar la información y a su vez de compararla. Entonces las proteínas están expresadas cada 100 gramos de producto o 100 mililitros, lo cual tampoco es eh, equiparable, ¿sí? 100 gramos de producto no aportan lo mismo que 100 mililitros de un producto listo para usar, entonces vemos acá que hay diferencias enormes y entonces no, es muy difícil, tenemos que buscar alguna otra manera de llegar a equiparar, ¿sí?, estos productos como para poder analizar comparativamente sus cualidades y sus características nutricionales. Después la fenilalanina viene expresada por cada gramo de proteína equivalente, o sea, una medida distinta a la que veníamos, a la propuesta anteriormente. A su vez, hidratos de carbono y de grasas viene expresado cada 60 gramos de proteína equivalente. Ya me perdí, ya no sé cuál tiene más y cuál tiene menos, ya no es imposible, hay que hacer una serie de cálculos para poder llegar a comparar esto. Y finalmente, los azúcares y la energía están expresados en gramos y en kilocalorías, pero no dice cada cuánto. Cada 100 gramos de producto, cada 60 gramos de proteína equivalente, cada gramo de proteína equivalente. No es claro. Por lo tanto, la verdad es que a mí esta tabla, lejos de darme una información que me ayude a comprender y a tomar decisiones, me confunde enormemente. Sin embargo,
aparece un trabajo que, como ustedes ven acá, está todavía en revisión, por lo tanto no está publicado, pero que va a salir en 2024, de Elvira Verducci, que lo que hace justamente es tratar de llevar esto, darle cierta coherencia, cierta lógica a todo este mundo de sustitutos proteicos. ¿Por qué? Porque hay 35 productos sustitutos a base de GMP diferentes en el mercado, ¿sí? 21 en polvo, 8 listos para consumo y 6 barras, ¿sí? Es una enorme variedad. Y ella propone, bueno, por supuesto que además no están recomendados para los mismos, a partir de la misma edad. La mayoría están a partir de los 3 años de edad y hay 2 que están recién recomendados a partir de los 4 años. Y al menos ella plantea algunas formas un poco más racionales para presentar la información y compararla y así poder tomar decisiones más lógicas. Ella plantea una comparación de todos los productos en 10 gramos de proteína equivalente y entonces todos los eh, nutrientes que ella quiere describir los va a, por un lado, clasificar de acuerdo al tipo de producto, ¿sí? Y por el otro lado, todos en base a la misma unidad de comparación, lo cual creo que nos va a resultar sumamente útil y nos va a permitir eh, decidir un poco, decidir mejor en base a lo que cada paciente necesite. Porque, por ejemplo, si nos enfocamos acá en los productos listos para usar, van a ver que algunos tienen muy pocos azúcares, mientras que otros tienen bastante más. Entonces, de acuerdo al paciente que tenga enfrente, decidiré si quiero utilizar un producto con más calorías o con menos calorías de acuerdo a su estado nutricional, de acuerdo a otras situaciones que condicionan mi elección. Dicho todo esto, entonces, definitivamente empiezan a surgir distintas eh, recomendaciones o preguntas acerca de cómo puedo incluir el glicomacropéptido en distintos contextos clínicos. Y básicamente, y tomado también adaptado a partir de material que aparece en uno de los artículos que compartimos con ustedes, eh, podríamos identificar 3 escenarios distintos. Uno referido a qué pasa con los pacientes con PKU clásica, y entonces ahí lo que habría que considerar es que siempre que yo quiera mantener un control metabólico por debajo de 6 miligramos por decilitro, tendré que considerar el aporte de fenilalanina del sustituto proteico, o sea, del GMP, y en consecuencia ajustar la ingesta de fenilalanina de la dieta para no sobrepasar los niveles recomendados. Si es necesario, tendré que disminuir lo que le recomiendo, la tolerancia, digamos, dietética del aminoácido. Y no es que tolere menos, sino que tengo que contemplar, tengo que sumar la fenilalanina que le aporta la fórmula. Cuando mi objetivo no es estar por debajo de 6 miligramos por decilitro y puedo eh, tolerar un nivel de control un poco más alto, entonces quizás en esos casos, aún tratándose de un PKU clásico, no sería necesario hacer ajustes eh, en la fenilalanina de la dieta, pero sí es muy recomendable, es altamente recomendable monitorear muy cuidadosamente los niveles de fenilalanina para asegurarnos que eh, no sobrepasa los límites que perseguimos. Un segundo escenario es aquel de los pacientes en los que puedo introducir el GMP sin hacer cambios en la ingesta de fenilalanina. Y eso pasaría en los PKU moderados,
en aquellos pacientes que relajaron el tratamiento o lo están retomando, en aquellos pacientes diagnosticados tardíamente, ¿sí? Y cuando está combinado el uso del GMP con tratamiento farmacológico, ¿sí? O con otros tratamientos, podría ser tanto aminoácidos neutros como, por ejemplo, tetrahidrobiopterina. Finalmente, hay un tercer escenario en el que el uso de GMP no está recomendado o se recomienda con precaución, que es el caso de los lactantes, los niños pequeños y las embarazadas. Por otra parte, hay que considerar que hay una serie de factores que van a estar influyendo en cómo se aceptan estas fórmulas a base de GMP en todos sentidos, ¿sí? Tanto para los pacientes como para los equipos tratantes, ¿sí? Y entonces ahí podemos identificar, por un lado, la interacción del contexto socioambiental con las características individuales y algunas características del producto sustituto en sí mismo. Entonces, en relación al contexto ambiental, obviamente el estímulo y la asistencia que el equipo tratante pueda ofrecer, el apoyo familiar, ¿sí? De más está decirlo que cuando la familia es resistente, no se pueden hacer cambios. Es muy difícil introducir cualquier tipo de cambios. Obviamente las opiniones y las percepciones de los padres, especialmente los adolescentes, influyen enormemente en que el producto sea aceptado. Y también hay, perdón, algunos autores que hablan del horario de administración como en relación a las comidas principales como un factor a considerar, perdón. Y esto a mí me llama la atención. Un poquito de agüita, chao, un poquito de agüita. Perdón, No pasa nada, estás hablando un montón, puede pasar. y a mi garganta. Perdí la voz. Les decía que esto a mí me llama la atención porque hay muchos pacientes que afuera que han comentado que las fórmulas a base de aminoácidos ofrecen poca saciedad. Gracias. Y sin embargo, en mi experiencia pareciera que es algo distinto, ¿sí? O sea, lo que se ha descrito es que los productos con glicomacropéptido dan mayor saciedad. Y por eso es que habría que tratar de adecuar los horarios de administración para que no compitan con las comidas principales. Sin embargo, en mi experiencia clínica, no sé, ustedes me contarán cómo les ha ido a ustedes, las fórmulas de aminoácidos también dan mucha saciedad. Y los pacientes, sobre todo los pacientes más pequeños, tienen grandes dificultades para después estar consumiendo los alimentos. O sea que esto para mí no es que haya gran diferencia, o al menos yo no la noté utilizando ambos tipos de fórmulas. Con respecto a las características individuales, evidentemente estas son características más difíciles de modificar, porque son muchas de estas cosas ya vienen dadas, ¿sí? Como la genética, los factores étnicos, la edad, no podemos modificarlo. Obviamente influyen las dificultades cognitivas que los pacientes tengan, sobre todo en el caso de los pacientes diagnosticados tardíamente, los gustos, las aversiones alimentarias, ciertos cambios sensoriales, algo que está lejos de nuestra experiencia, pero que evidentemente con el tiempo va a venir y va a llegarle a algún profesional, que es el envejecimiento y la declinación sensorial que se produce. Las actitudes personales y la motivación que tienen hacia el tratamiento. Hay pacientes que son muy comprometidos y otros pacientes que tienen mucha resistencia. El apego, digo yo, que tienen con su fórmula habitual o que los pacientes logran establecer con esa fórmula habitual. Todos los pacientes están
cansados de su fórmula hasta que uno les ofrece otra y entonces su fórmula era lo mejor que les había pasado en la vida. Eh, He tenido muchas veces esa situación y entonces, bueno, esto va a influir en qué tanto aceptan el cambio y, por supuesto, la rutina, las rutinas y la regularidad con la que toman el sustituto proteico, que también va a ser un factor a tener en consideración. En cuanto a las características que tienen que ver específicamente con el sustituto proteico, obviamente están el volumen, la viscosidad, la sensación que dejan en la boca, la temperatura en la que se puede consumir, eh, qué tan dulce o qué tanto resabio metálico dejan, qué tanta sensación de sequedad bucal, la fatiga del sustituto, ¿sí? Así como también las formas de presentación y qué tan simple es para preparar y para tenerlo listo para usar. Todos aspectos que van a estar interactuando y que tenemos que considerar y contemplar cuando vamos a seleccionar la fórmula que vamos a prescribir y cuando vamos a indicarla en cada uno de nuestros pacientes. En definitiva, lo que tenemos claro es que desde que aparecieron los primeros productos a base de GMP, a inicios de los 2000, 2006, 2007, 2008, ya los primeros trabajos publicados, eh, tanto la utilización como la disponibilidad han crecido ininterrumpidamente. Eh, Su mayor aceptación por parte de los pacientes, gracias a su mejor palatabilidad, nos va a permitir estudiar en el largo plazo los efectos de esta molécula y definir si realmente constituye una opción más beneficiosa para nuestros pacientes frente a las fórmulas de aminoácidos. Y esto, sobre todo, lo quiero decir en relación a esto los estudios a largo plazo, porque en mi opinión personal, esto es estrictamente personal, muchos estudios que nosotros vemos sobre adherencia, sobre aceptación de fórmulas, etcétera, en todo lo que tiene que ver con fórmulas o con nutrición, son muy distintos de lo que pasa en farma. En farma yo puedo hacer un estudio de 2 semanas y claramente voy a tener un efecto, cumple, no cumple, produce, no produce, cambia, no cambia, aumenta, no aumenta. Es bien objetivo. En el caso de una fórmula o de un alimento, para evaluarlo, la verdad es que 2 semanas no siempre resulta un periodo, o 2 meses no resulta un periodo suficiente, ¿sí? Para mí, muchos de esos estudios que son tan breves como 2 o 3 meses incluso, están sesgados porque los pacientes están motivados por estar participando de un estudio, porque se ponen más cumplidores en ese periodo, eh, porque eh, hacen mejor las cosas y entonces a veces los resultados pueden estar levemente sesgados y recién cuando yo tengo un paciente que lo usa durante mucho tiempo, puedo empezar a ver los cambios, porque a lo mejor el tiempo ese no es suficiente para ver un cambio tan profundo, eh, los cambios se van a ver con mucho más tiempo de utilización, entonces creo que eh, a medida que vayan apareciendo estudios de más largo plazo, de mayor tiempo de seguimiento, vamos a poder recién ahí tomar o tener una idea más certera de cuáles son los efectos que produce el GMP. Y por el otro lado, en relación a la microbiota intestinal, que está tan estudiada en este momento y que está tan en boga, yo creo que cuanto más conozcamos acerca de la microbiota, vamos a poder comprender mucho mejor los diversos procesos metabólicos en los
que pudieran verse influidos positivamente por los efectos prebióticos del GMP. Hay una variedad de estudios enorme, estudios que relacionan también el eje cerebro-intestino, incluso hasta ciertas moléculas que van a influir en la síntesis de tirosina y de otros aminoácidos, con lo cual es un mundo, creo que podríamos tener un Ateneo exclusivamente sobre eso y no cubriríamos todos los aspectos que hoy se están estudiando. Así que bueno, eso es todo parte.